buenas tardes. Tiempo de entrevista, tiempo de análisis de la actualidad aquí en Canarias al Día en Mírame Televisión. Hoy queremos hacer una parada para analizar la actualidad del municipio tinerfeño del Rosario. Y lo vamos a hacer con una de las voces más críticas que ha habido en la oposición del Ayuntamiento del Rosario en los últimos 2 años y medio, con la exconcejala de Podemos, Conchi Moreno. Y digo exconcejala porque ha dejado el acta de concejala recientemente, hace tan solo un mes, y hoy nos va a explicar por qué, pero también vamos a aprovechar para hablar de cuestiones de actualidad del municipio del Rosario, que son muchas, en un municipio donde hay hasta 7 partidos políticos representados y donde gobierna, como saben, el partido Iniciativa por el Rosario Verde junto con Sí Se Puede. Conchi Moreno, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por traerme aquí y poder contarle a los vecinos nuestras cositas del Rosario. La verdad es que han hecho una oposición bastante activa, supongo que ahora la van a seguir haciendo lo que queda de mandato, pero lo decía al principio, a mí del Rosario lo primero que me llama la atención es la pluralidad de partidos políticos que están representados en el propio ayuntamiento, hasta 7 partidos políticos con ese pacto de gobierno entre IR Verdes y Sí Se Puede. Lo primero que llama la atención es que en el Rosario Podemos y Sí Se Puede no fueron de la mano en las últimas elecciones, y es lo primero por lo que quiero preguntarles, ¿por qué no han ido de la mano? ¿Por qué no fueron de la mano en su momento? No fuimos de la mano porque había una situación, Sí Se Puede había participado en el Círculo del Rosario, pero lo abandonaron. Y había una situación de no encuentro en lo político, o sea, no encuentro en lo programático. Y cuando se produce la preparación de las candidaturas, nosotros queríamos ir con gente de Izquierda Unida y no sé si recuerdan que Sí Se Puede y a nivel regional vetaron a Izquierda Unida, y no en Gran Canaria, pero sí en la isla de Tenerife, y entonces nosotros queríamos apostar por una candidatura conjunta y no íbamos a permitir vetos. En ese sentido, pues por eso se rompieron. Luego la gente de Izquierda Unida no tenían compañeros, tenían la voluntad, pero no tenían compañeros para las listas, y al final pues nos presentamos separados. Y al final, en cualquier caso, consigue un concejal Si Se Puede, una concejala en este caso Podemos. Ustedes se quedan en la oposición, Si Se Puede firma el pacto de gobierno con IR Verdes, y ahora Conchi Moreno hemos visto la noticia de que después de 2 años y medio de intensa oposición ha decidido dar un paso a un lado. ¿Por qué? Sí, bueno, tengo que contarles que en principio esa era la voluntad del grupo que preparamos la candidatura, que era estar 2 años y luego los otros 2 años la persona siguiente, porque entendemos que la política, nosotros defendemos que es la gente común haciendo política, y es bueno que los ciudadanos, los vecinos y las vecinas participen de esa actividad y conozcan la institución, porque una cosa es lo que vemos desde fuera y otra es la realidad, y en ese sentido yo he aprendido muchas cosas y me he decepcionado de muchas cosas. Entonces, en ese momento acordamos eso, se prolongó un poquito más porque el compañero Loy, que efectivamente va a seguir haciendo la misma política de oposición que tenemos, porque es un grupo bastante estable que trabajamos aquí en el municipio, y entonces se prolongó un poquito más porque tenía problemas familiares, pero ya los arregló y ya ha tomado posesión en el último pleno, y ahora el jueves empieza su andar. Vamos a hablar de algunos asuntos concretos, pero me decía, bueno, 2 años y medio, he aprendido cosas y me he llevado decepciones con otras cuestiones. En líneas generales, en estos 2 años y medio, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención de manera negativa, ¿no?, dentro de esas decepciones? A ver, lo primero es que uno llega a un ayuntamiento y siempre piensa eso que se dice normalmente, que es que en el ayuntamiento se van a trabajar cuestiones muy concretas de gestión municipal, y que es más fácil llegar a acuerdos, y que porque no hay grandes temas, no se aprueban leyes, y por lo tanto la política partidaria puede quedar apartada. La primera sorpresa es que ya desde el primer pleno hay un enfrentamiento, una predisposición por parte del equipo de gobierno por enfrentarse con el resto de la oposición, no de colaboración. En ese sentido, nosotros, claro, veníamos con las libretas nuevas, como cuando empiezas un curso, y veníamos con nuestros proyectos y con la idea de que íbamos a aportar. No evidentemente no íbamos a gobernar, ellos tenían la responsabilidad, pero nosotros podíamos aportar. Pues el primer choque es ese, no es posible, no hay. De hecho, el ejemplo más claro son las comisiones. En las comisiones se presentan las mociones y las iniciativas del gobierno, y ahí se negocia, se enmienda, se tal. Las comisiones del Rosario son una pérdida de tiempo y de dinero. No se negocia nada, no se enmienda nada, no se construye nada. Simplemente se presenta, se vota y nos vamos para casa. O sea, por sistema, digamos que no se escucha la oposición. No.
La verdad es que ustedes nada más llegar también lo primero que criticaron y que no terminaron de entender es lo que criticaban era esa subida de sueldos del grupo de gobierno. Ustedes decían que este gobierno al final costaba también más caro que el anterior. No sé si lo recuerda. Nosotros no hicimos una crítica a la subida de sueldo, aunque ahora a esta última sí se la hemos hecho, pero a la primera no. Sí al tema de la contratación de asesores. A eso fue a lo que hicimos crítica. Porque costaba más caro este gobierno. Sí, porque tiene más asesores. Hicimos un reconocimiento, además de la política de reducción de salarios, y eso lo reconocimos. Pero sí dijimos que no tenía sentido esas contrataciones que se hacen de asesores. Sí, bien que los concejales de gobierno cobren su sueldo. Bueno, habría que ver también si todas las áreas que hay son necesarias y todo este tema, pero para un ayuntamiento que tiene 17 millones de euros de presupuesto, hay que ser austeros y hay que planificar muy bien en qué se gasta el dinero. Entonces, esa fue la crítica que hicimos. Pero lo primero que hacemos nosotros es llamar a Escolástico, yo le escribo, le doy la enhorabuena y me pongo a su servicio porque soy una concejala de la corporación y él es mi alcalde. Y eso lo tengo yo clarísimo y lo tenemos clarísimo en el grupo. Y todavía no me ha respondido a ese mensaje. O sea que ya no... Nosotros notamos desde el principio... Habrá hablado con Escolástico, con el alcalde, se lo encontrará por el ayuntamiento, hablarán más allá de la parte oficial en los plenos, ¿no? Bueno, yo creo que casi el día que más hemos hablado es el día que me marché. El día que me marché, que sí, se despidió y nos despedimos. Prácticamente, buenas tardes, señor alcalde, cuando entra al pleno, porque... Tampoco él es muy pródigo en saludos en general. Pero alguien podría decir, oye, esto me llama la atención porque al final Podemos, Si se puede, y Reverde son partidos de izquierda. Sí. O sea, parece que lo lógico sería que hubiera más entendimiento, por lo menos que se les escuchase más a ustedes, quizás que a otros partidos como Coalición Canaria, Ciudadanos o el Partido Popular, que también están representados. Nosotros ya habíamos visto en el primer mandato de Escolástico que no era todo como se decía, no era todo tan verde como se decía, o sea que lo de Iniciativa por el Rosario, los Verdes era un apellido electoral, muy bien, muy inteligente por su parte, porque es un voto cómodo y eso lo han rentabilizado bien, pero ya nosotros habíamos visto en el desarrollo de esos 4 años que no eran verdes. Y luego comprobamos que que había... una práctica del ejercicio de la autoridad de alcalde muy a la vieja usanza, muy a la vieja usanza, incluso de alcaldes predemocráticos. Mucho autoritarismo, mucha mentira, mucha descalificación, mucha crispación. A mí me sorprendió, yo lo comenté desde el primer pleno, dije, bueno, pero en vez de estar contentos, tienen la mayoría absoluta, o sea, van a gobernar sin problemas, en vez de llegar aquí y algunas veces asumir algunas de las iniciativas de la oposición, que no eran malas, asumirlas y trabajar conjuntamente. No, siempre fue desde el primer momento un enfrentamiento. No sé a qué se debe, sinceramente, porque yo sí había hablado con Escolástico en la campaña y no tenía ningún problema personal con él, absolutamente ninguno. También es verdad que ustedes, insisto, han mantenido una posición... Claro, usted me está hablando de los primeros compases, pero después de ahí han tenido una posición bastante crítica. O sea, han criticado lo que han considerado que tenían que criticar. Y una de las cuestiones donde ha habido un desencuentro importante es en la gestión del polígono de La Campana. La verdad es que leyendo un poco las críticas que ustedes hacen, da la sensación de que lo que ha hecho este ayuntamiento es favorecer los intereses privados de las empresas del polígono de La Campana. ¿Es así la sensación que ustedes tienen? La sensación que tenemos, y además lo podemos demostrar con datos, es que este gobierno está haciendo políticas para un pequeño grupo de empresarios, que son los de La Campana, y ahora diré que no es solo por una acción, sino por varias, deja de lado otros pequeños y medianos empresarios del municipio que han estado desamparados, no hablemos ya de los agricultores y los ganaderos, en un municipio por lo menos tradicionalmente agrario, y que desde el primer momento hizo bien. Es verdad que había que arreglar el polígono de La Campana, estaba en unas condiciones de inseguridad tremendas, no solo las carreteras, sino los vertidos. Cuando negocia con el Cabildo ese convenio multimillonario de 13,2 millones de euros, de los cuales el Cabildo pone el 90% y el otro 10%, una parte el ayuntamiento y otra parte los empresarios, una parte mínima, tenía que haber negociado ahí,
primero que la parte de los empresarios fuera mayor, porque al final ha recaído sobre los vecinos y las vecinas. Una parte, en ese porcentaje del 10% que tenemos que pagar vía impuestos. Y en la otra parte es inversiones insulares que podrían haber venido al municipio para la mayoría de los vecinos, y al final se los ha llevado todas las inversiones el polígono. ¿Y la parte privada qué ha pagado de esa rehabilitación? Un 7%. Yo calculo porque hay un problema de opacidad también, nos es muy difícil llegar a los datos, calculo que un 7%. Desde luego, lo que sucede ahí es que luego el polígono tiene un problema grave de vertidos que se venían denunciando y que el ayuntamiento sabía en el caso de Escolástico, desde que estaba en la oposición, sabían que existía ese problema, y lo que tiene que hacer un ayuntamiento es, en la labor de inspección, obligar al polígono a construir su depuradora y no verter al mar sus vertidos. No se hizo eso, sino que cuando hay una situación de denuncia, que denunciamos además la consejera del Cabildo de Podemos y algunos vecinos de aquí del Rosario, cuando se denuncia eso, lo que hace es, vía emergencia, con lo cual se cubre las espaldas y hace una contratación totalmente opaca en la que adjudica a Canaragua por 2 millones de euros la construcción de una depuradora, haciendo espaldas a una alternativa que daba el Cabildo mucho más razonable y mucho menos costosa para el municipio. Construye la depuradora de una forma unilateral. Esa depuradora a día de hoy nos lleva ya costando 400,2 millones de euros. ¿Por qué? Porque son los 2 millones de Canaragua, la EBAR de Costanera, que se tuvo que arreglar y que pagó el Cabildo, las cubas, que son 750.000 euros, que va a pagar el Cabildo también, que se ha aprobado una moción recientemente, el solar, donde va que cuesta 1,5 millones, según el alcalde, el solar donde va la depuradora. En total, si sumamos todo, son 4 millones. De esos 4,2 millones de euros, ¿sabe cuánto va a pagar los empresarios del polígono? Se lo pregunto yo a usted. No llega a 300.000 euros. No, estará en torno a los 200.000, porque han hecho una trampa, es difícil también de calcular, porque normalmente cuando calculas la base imponible, tú detraes lo que aporta el ayuntamiento y el Cabildo. Ellos no lo detrajeron, con lo cual han beneficiado a los empresarios. Y los empresarios van a pagar 200.000 euros. La solución a los vertidos ilegales que había en el polígono, que generaba el polígono de La Campana, la vamos a pagar, bueno, en este caso la van a pagar todos los vecinos del Rosario y también de Tenerife, porque lo subvenciona principalmente, entiendo, que el Cabildo. Y de esos algo más de 4 millones de euros, los empresarios han puesto, ¿cuánto? 200.000. 200.000 euros. Los pondrán cuando ¿Legalmente tenía capacidad el ayuntamiento y el Cabildo, por su parte, para exigir a los empresarios que fueran ellos quienes pagaran, solucionar el problema? La labor de inspección es municipal, de vertidos, y el municipio tiene la capacidad, a través de los procedimientos legales, de cerrar. Por ejemplo, pudo haber cerrado el polígono por la seguridad de las carreteras, que eran peligrosas, y pudo haberlo cerrado por los vertidos. No hacía falta que lo hiciera, simplemente tenían que haber hecho la labor de inspección, haberlos convocado y haber llegado a un arreglo con ellos. Y no digo que no se pudiera poner algo de dinero, por supuesto, del Cabildo, que también tiene parte de responsabilidad en los vertidos, pero no de esta manera. Y luego, una de las cosas que nos achaca Escolástico y su grupo es que nosotros estamos en contra de la depuradora. Eso no es cierto. Nosotros estamos en contra de cómo se hizo. Creemos que claro que había que hacer una depuradora, pero es una depuradora de vertidos industriales, solo y exclusivamente para el polígono del Rosario. Ahí no se van a verter las aguas domésticas ni otras industrias, solo y exclusivamente las del polígono. Con lo cual hemos pagado a un polígono donde hay multinacionales y empresas solventes, le hemos pagado no solo el arreglo del polígono, que está como está ahora por el problema de la empresa, no solo eso, sino que además una depuradora que según el plan hidrológico, y así lo informa el Consejo Insular, de Agua, informa a una pregunta del ayuntamiento que esa depuradora
que se va a hacer en ese espacio, en ese terreno que es del ayuntamiento, cuando se haga la comarcal hay que demolerla. Porque donde está la depuradora, una depuradora de 2 millones, donde van los edificios administrativos de la depuradora comarcal. Pero vamos a ver, usted me está diciendo a mí que la depuradora del polígono de La Campana se va a tener que tirar abajo después de haberla reconstruido recientemente cuando se haga la depuradora comarcal. Sí, salvo que se cambie el plan hidrológico, y por ahora no está previsto, esa depuradora tiene que ser demolida, porque ahí lo que está previsto en esa zona es la depuradora comarcal, y en el espacio donde está la EDAR son los espacios donde se van a construir los edificios administrativos. ¿La depuradora comarcal va a, digamos, a tratar esas aguas del polígono? No puede. O sea, a ver, sí va a tratarlas, claro que va a tratarlas. Lo que pasa es que lo que ha vendido Escolástico es que era compatible, que lo que se iba a hacer es como un enchufe y se iban a unir las dos. El Consejo ha dicho que eso es incompatible porque una tiene una capacidad de, me parece que de 150 metros cúbicos o de 250, no me acuerdo ahora bien, y la de la comarcal es de 1500, con lo cual está claro, ni los motores ni las tuberías son compatibles. Por tanto, la depuradora que haya del polígono de La Campana, que ha costado más de 2 millones de euros, es una depuradora provisional. Provisional. Que era lo que pretendía el Cabildo cuando hizo la alternativa, pero no este tipo de depuradora, sino una modular muchísimo más barata, por debajo de la mitad de lo que ha costado esta, 1/3, una provisional, para que luego se construyera la comarcal. Pero este señor se empeñó. Y yo lo siento mucho, pero hay una cosa que creo que nos parece indecente a estas alturas, que se haga una contratación de 2 millones de forma opaca. Eso no se licitó públicamente, se adjudicó a dedo. Sí, aunque bueno, es verdad que aquello generó unas duras críticas, incluso se llevó a la Fiscalía, si no recuerdo mal, y la Fiscalía no apreció, o cuando el tema se investigó, no se apreciaron indicios de delito suficientes. Sí, es verdad que la Fiscalía sí que denunció, si no me equivoco, sí. Y después se abrieron diligencias previas y finalmente se decidió. El juzgado fue el que archivó. El juzgado fue el que archivó, la Fiscalía sí que vio indicios, por lo menos para que se investigara. Sí. Pero bueno, más allá de todo eso, quizás lo más importante es el problema de fondo, y es el problema del saneamiento. En este caso, de las aguas del polígono industrial. Pero ¿qué pasa con las aguas domésticas? Con esa depuradora comarcal. ¿Va a solucionar todo el problema? Se lo digo porque al final de nada sirve una depuradora si después no hay una red de saneamiento adecuada en el municipio. ¿Hay una red de saneamiento adecuada en el municipio? No hay, la mayoría del municipio está sin redes de saneamiento. Es ínfimo, muy pequeño el porcentaje de redes de saneamiento que hay en el municipio. La mayoría está sin red de saneamiento. ¿Y para hay alguna solución prevista? Y el problema de la comarcal, no hay soluciones. Imaginen nuestro municipio, que es además como son la mayoría de los municipios de la isla, que tiene ese recorrido de la cumbre hasta la arena, que decimos nosotros, y imagínense lo que puede suponer de bombeo y de gasto de combustibles fósiles, de contaminación, de malos olores, tener una depuradora comarcal, porque el Cabildo también se sigue empeñando en ese tipo de depuración que ya en muchos, incluso en la isla de Gran Canaria, se ha optado por otro modelo, que es de pequeñas depuradoras naturales, que son totalmente sostenibles, mucho más económicas, que no tienen malos olores y que por la orografía de nuestro municipio y de la isla en general son mucho más efectivas. Lo que pasa es que el Cabildo no está, bueno, estamos viendo lo que ocurre en la Isla Baja, pero a nivel municipal se llegó a plantear esa opción de la depuración natural en algún momento, en algún pleno, ha habido iniciativas. Por parte de María José Belda, la consejera del Cabildo, sí que ha habido iniciativas. Pero para el municipio del Rosario también. Sí. ¿Y el grupo de gobierno municipal no está por No. Porque, por ejemplo, en la Isla Baja los ayuntamientos sí que han dicho, oye, estamos a favor. Otra cosa es que después los hechos van por otro lado. Pero políticamente sí han dicho que están a favor. En el caso del Rosario... No. Nosotros cuando surgió ese tema hemos presentado mociones y no están por la labor. Es curioso porque recientemente hubo un acto en el Rosario sobre un poquito el aprovechamiento del territorio, porque estuvo allí la fiscal de Medio Ambiente, Francisca Sánchez, hablando del asunto de los vertidos. A mí la imagen me llama la atención, ¿no? Porque al final no va a ser un municipio donde los vertidos han afectado muchísimo al litoral del... Y siguen afectando a día de hoy. A día de hoy hay vertidos en la costa. Sí, claro.
A día de hoy hay vertidos en la costa de aguas no tratadas porque la EDAR solo contiene las aguas del polígono. Siento ser repetitiva con esto, pero es importante que la gente piense que nos hemos gastado 2 millones de euros más las otros 2 en una depuradora solamente para el polígono y la EDAR de Costanera solo para las aguas domésticas de Costanera. El resto... Bueno, seguiremos nosotros insistiendo con Escolástico Gil, con el alcalde, para el asunto de los vertidos, porque además nos interesa mucho, y con el Consejo Insular de Aguas. Pero es que hay otro asunto que yo quería preguntarle y que creo que es importante, porque Escolástico Gil llegó a la alcaldía después de hacer una dura oposición en temas urbanísticos. El llamado caso Varadero, que en su día denunció Guerre Verde, fue clave también en la caída del Partido Socialista, no solo a nivel de condenas judiciales, sino también de cara a cómo la ciudadanía del municipio del Rosario entendía que las cosas se estaban haciendo mal. Y ustedes denuncian que el Ayuntamiento del Rosario, no sé si se puede llamar pelotazo o no, pero está promoviendo la reclasificación de un suelo en el que, según ustedes, al final lo que se está beneficiando es una promoción urbanística del Banco Santander. Sí, es que... ¿Nos puede explicar esto que se está ocurriendo en Llano Blanco? Sí, nosotros hablamos de pelotazo por lo pronto del Banco de Santander, no vamos más allá. Y eso lo defendemos, porque es a iniciativa y así viene en la propuesta que nos trae el grupo del gobierno para cambiar las normas subsidiarias. No sé si recuerdan que nosotros no tenemos plan general porque en su momento por el tema de Varadero, por unas cuestiones formales, no salió adelante. Y justo el día antes de que el ayuntamiento inicie los trabajos, la contratación de la empresa, para hacer el plan general de ordenación, justo el día antes, lleva esta iniciativa de cambiar las normas subsidiarias para un terreno en Llano Blanco, en una zona rústica, de 190.000 metros cuadrados, de los cuales 184.000 son potencialmente agrícolas, los lleva para hacer suelo urbano. El pelotazo está claro, esos son terrenos que tiene el Banco de Santander. No sé si recuerdas cuando el tema Varaderos, el propietario de eso también tenía los terrenos esos de Llano Blanco. Amador que Díaz, sí. Efectivamente, Amador. Tenía también el proyecto de Llano Blanco. Efectivamente, Escolástico y su grupo hacen una campaña y muchos vecinos y vecinas vimos con esperanza que Escolástico iba a salvar del cemento esa zona, y ahora nos sorprende como un proyecto de Macario lo saca de la gaveta a petición del Banco de Santander, que tiene esos terrenos y no sabe qué hacer con ellos, que valen poquísimo porque son suelos rústicos y además abandonados, y los reconvierten en urbanos, con lo cual el pelotazo, por lo menos para el Banco de Santander. Pero entiendo ya que en esa modificación de las normas subsidiarias ya se ha reclasificado ese suelo. Claro, porque lo que hacen las normas subsidiarias, que ahora lo consideran suelo rústico, lo va a convertir en suelo urbano. Es como una recalificación, pero... Pero y ahora tiene que haber un plan parcial para ejecutar o desarrollar ese suelo. Ya trajeron una especie de proyecto al Pleno. Estamos en el periodo de alegaciones. Hemos presentado alegaciones y que sepamos, sabemos que ATAN también presentó y algunos colectivos. ¿Saben qué es lo que quiere hacer el Banco de Santander ahí? Sí. El Banco de Santander no. Lo que quiere hacer nuestro ayuntamiento, porque el Banco de Santander lo que quiere es que se lo recalifiquen y él ya venderá a unos promotores. Todo esto es muy incierto. Vale. Pero de todas formas sí que hablan de un proyecto, ¿cómo podría llamarlo? Urbanísticamente, en el siglo XXI, totalmente obsoleto. Quieren concentrar en ese espacio pequeño 850 viviendas. 850 viviendas, de las cuales las que van a estar en la mejor zona, en la zona más llana, van a ser como tipo ciudad jardín, chalecitos con su pequeño jardincito, y las que están en las laderas del barranco, viviendas de protección oficial, o sea, las típicas barriadas. Una barriada. Sí, bueno, de todas formas, por ley hay que dotar un porcentaje para viviendas de protección ¿Y por qué no se hace y se colmata que al lado hay un montón de espacio ya urbano que no está colmatado, que no está desarrollado? ¿Por qué no se hace ahí? O sea, hay espacio, hay suelo urbano en el municipio. Sí. Para esas viviendas hay muchas más. Y además en esa zona, si la idea es que es ahí donde hay demanda, que, ojo, no hay demanda en el ayuntamiento, ya se lo digo, para 850 viviendas. No la hay. O sea, que ustedes a día de hoy creen que simplemente el principal interés es beneficiar al Banco Santander.
Pues sí, sí. La verdad es que, Conchi, son muchos temas y temas delicados de los que ustedes hablan. Sí, se ve que por lo menos no rehuyen las cuestiones complicadas, porque estas lo son, y estoy convencido de que nosotros vamos ahora a preguntarle, lógicamente, tenemos que preguntarle, pedirle explicaciones al ayuntamiento sobre estas cuestiones en concreto, porque a mí me llaman mucho la atención, pero después ustedes también han estado quizás en cosas que son más del día a día, porque a lo mejor todas estas cuestiones urbanísticas son más difíciles de percibir por los ciudadanos y no se explican bien, pero después hay cosas que sí que se ven. Por ejemplo, a mí me llama la atención, porque esto además es un problema que viene de viejo, como ustedes también critican el abandono de la piscina de Tabaiba, que es un lugar, pues al final conocido, al que todos antes o después alguna vez hemos ido a bañarnos, y que la verdad es que da pena ver muchas veces cómo se encuentra esa piscina. ¿Qué es lo que le piden al ayuntamiento? ¿O qué es lo que no ha hecho el ayuntamiento? Queremos tener o charco o piscina. Al final no tenemos ni charco ni piscina. Ellos hablan de charco, pero estéticamente han convertido en una piscina, y además una piscina de apartamentos, ni siquiera una piscina interesante como pueden tener algunos municipios, ¿no? Una piscina municipal, sino una piscina muy cerrada, muy acotada, muy... Es verdad que allí había que hacer obras, es verdad que había que arreglar los accesos, todo eso es verdad, pero el proyecto que se hace, lo hace el Cabildo, no logra que la piscina se llene. La piscina no se llena en muy contadas ocasiones, porque no han respetado el sistema de mareas, el ciclo de mareas que hay allí, pero es que además el agua se estanca y se llena de musgo, de algas, hay que estarlo limpiando. Yo no sé cuánto dinero, qué sangría de dinero se está yendo, porque ahí siempre hay trabajadores limpiando constantemente. Los vecinos me llaman y me mandan la fotito, mira, y es prácticamente todos los días. Entonces, es la única manera de mantenerla que quede decente, lógicamente. Claro. Yo creo que habría que retomar esa obra y pedir responsabilidades, porque así eso es una sangría económica y no tenemos ni playa ni charco, porque solo algunos días se pueden bañar. Es una piscina donde va muchísima gente, niños, personas mayores que tenían ya una costumbre de ir ahí cotidianamente. Pues esa piscina ya no se puede utilizar, puede ser peligrosa, porque si tiene problemas con algas, que puede haber un problema de salud. Y no se puede utilizar. Nosotros hicimos una pregunta pues al principio del mandato con el tema de la piscina. El concejal nos respondió que ya tenían un acuerdo con el Cabildo para poner una bomba que entrara al agua, fíjense, en un sitio donde el agua entraba de forma natural, porque eso es un charco, es como los charcos de toda nuestra costa, que el agua entra, no hace falta, entra y sale y limpia. Pues poner una bomba, o sea, más contaminación. No sé si la han puesto o no. El caso es que la piscina sigue sin llenarse. No sé si han puesto una bomba que no tiene la misma capacidad, que no puede, claro, es un mar abierto. El caso es que no hay piscina ni charco. Ni piscina ni charco. Conchi, me decías antes de empezar la entrevista que ya la experiencia política se acabó. ¿No quiere presentarse de nuevo en las próximas elecciones? Sí, no. Yo creo que esto... creo que la política institucional... hay una parte que para mí ha sido dolorosa, ha sido un sufrimiento estar en esos plenos, la verdad, sinceramente. Nunca imaginé que me iba a llevar mejor con personas del PP, con concejales del PP, de Ciudadanos, de Coalición Canaria, que además convivimos en el grupo mixto y hemos trabajado continuamente en muchas cosas porque hemos sido capaces de ponernos de acuerdo para defender cuestiones en las que todos estamos de acuerdo. Y te pongo un ejemplo que yo cuando me enfrenté a él dije, vamos a ver cómo salimos de esta, que era los presupuestos. El reglamento del que tenemos en el municipio es muy obsoleto y obliga a presentar los presupuestos como grupo mixto, no como partido. Y tuvimos que ponernos todos de acuerdo. Pues fuimos capaces de elaborar una enmienda a la totalidad y unas 60 medidas, 60 enmiendas a los presupuestos juntos, porque dijimos, vamos a tocar solo en lo que nos ponemos de acuerdo, lo demás no lo tocamos. Y cada uno tenía sus líneas rojas. Les puedo decir que el trabajo, a mí me pidieron los compañeros que elaborara, que luego la trabajamos conjuntamente, y defendiera la enmienda a la totalidad, y no tuve ningún problema. Sin embargo,
cuando intervenimos en los plenos, primero hay una irregularidad, no se respeta, no hay reglas, el reglamento escolástico es muy presidencialista, entonces él unas veces respeta los tiempos, otras veces no. Normalmente en todas las instituciones empieza el grupo más minoritario y termina el mayoritario. A nosotros nos ha beneficiado, porque aquí lo hace al revés, y a nosotros nos ha beneficiado que somos los últimos, pero muchas irregularidades y mentiras. Y lo digo así, sinceramente, no solo tergiversaciones, mentiras. Intervienen, después ya no nos dejan intervenir más, con lo cual ellos siempre cierran con su historia. Y eso, tratamientos descalificatorios, insultantes, es un trato... Yo soy docente y para mí ha sido durísimo. Yo he estado en claustros y he sido además también jefe de estudio y he tenido que moderar claustros de 120 personas y de 200. Donde hay discrepancias donde hay muchísimas discrepancias y hay momentos muy duros cuando son la elaboración de los horarios y todas esas cosas que nos afectan personalmente. Yo nunca, jamás he recibido el trato y he visto las cosas que he visto en ese pleno. Es tremendo, tremendo. No, Conchi, que ha salido completamente decepcionada en ese sentido. Yo, desde luego... Entiendo que con la política local o por lo menos con la gestión de Escolástico Gil. Por lo menos con la gestión de... Yo municipalmente tenía poca experiencia. Yo sí estuve de secretaria del grupo parlamentario de Podemos en la primera legislatura que accedimos, que cuando había 7 diputados... Vamos, nunca vi ningún trato, todo era cordial, o sea, tú puedes opinar de forma diferente, pero el trato personal tiene que ser respetuoso y las reglas de juego son las que son. Y he estado algunas veces con Meripita en el Congreso y nunca he notado nada de eso, pero los plenos para mí personalmente, a mí me producían mucho dolor, porque además, no sé, ver una persona como la concejala de Hacienda, una chica joven que además creo que tiene unos valores importantes, pero cuando entra en el pleno se transmuta en un ser... frentista, que está todo el tiempo enfrentando y además utilizando cosas de forma torticera para llevarse el gato al agua a su partido. Entonces, esas cosas para mí han sido muy, muy duras, muy duras. Conchi, nos tenemos que ir. La verdad que es una pena escuchar eso, porque yo creo que dentro del juego político hay una parte que es muy importante, y es la del respeto un poco a las opiniones diversas. Yo creo que eso es bueno, se hace mejorar a los gobiernos de uno y de otro color político. Insisto, es una pena escuchar ese tipo de cosas, pero bueno, por otra parte, la verdad es que contento de ver que hay personas que llegan a la política, que intentan hacer política, mejor o peor, y que si no se van contentas o no están contentas, pues dan un paso a un lado. Yo creo que también tenemos que valorar ese tipo de comportamientos, porque hay otras personas que parece que si no es de la política no viven, y quizás eso llama la atención. Claro, yo quiero decir que... es verdad que no voy a presentarme más, pero yo desde muy jovencita he sido sindicalista, he estado en organizaciones de izquierda en la clandestinidad, y yo voy a seguir porque entiendo la política como algo, cómo organizamos nuestra vida, y yo voy a seguir en política, pero no me voy a presentar a nada más. Creo que además hay mucha gente capaz que viene ahí detrás con fuerza. Pues Conchi Moreno, de verdad, también hace falta gente porque política desde la sociedad civil también se puede hacer y es muy necesaria. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado y mucha suerte en cualquier proyecto que emprenda a partir de ahora. Lo mismo, adelante y suerte también para Mírame Televisión. Conchi Moreno ha estado hoy con nosotros para hacer un repaso a la actualidad del municipio del Rosario. Como tantos otros ayuntamientos, al final en los medios de comunicación lo que más suele trascender es la versión oficial de cómo está haciendo la gestión del ayuntamiento, del gobierno municipal de turno. Nosotros intentamos a veces darle la vuelta, intentar escuchar también, lógicamente, las visiones de la oposición, sobre todo en partidos que trabajan para intentar tener un municipio mejor, como ha hecho en este caso Podemos en estos 2 años y medio de mandato, con una dura crítica que a veces, en ocasiones, insistimos, es necesaria en los municipios, lógicamente también en el municipio del Rosario. Por nuestra parte nos despedimos, eso sí, recordándoles que mañana tenemos un programa especial, una cita importante, porque nos acompaña aquí en Canarias al Día el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, en un programa especial, insisto, una entrevista especial, la que vamos a alargar un poquito, vamos a sustituir la hora de tertulia para intentar tener una hora de entrevista con el presidente del Gobierno de Canarias, abordar los muchísimos frentes que tiene abiertos el Ejecutivo Autonómico. Les invito a que no se la pierdan porque seguramente hablaremos de cuestiones que les van a interesar. Que pasen una feliz noche.